Bueno, entonces, dicho esto, empecemos con con los primeros ejercicios del tema del día de hoy. Hoy tenemos que cubrir, en principio, desde enlace químico hasta estado gaseoso, ¿ya? Entonces, veamos cómo nos va con estas preguntas. Me dicen, señale la alternativa correcta que indique el número de pares de electrones no compartidos alrededor del átomo central en la molécula del xenón flúor 2, ¿ya? Entonces, aquí hay que darnos cuenta de algo. Hay una estrategia muy importante cuando se resuelven este tipo de moléculas, ¿ya? Yo les voy a compartir en la plataforma del Google Classroom, ¿ya? Unos videos en donde les muestro cómo se forman las moléculas, ¿ya? Así que no vamos a poner mucho énfasis en eso. Les voy a pedir que vean los videos, ¿ya? Para que puedan aprender cómo se forman las moléculas, la mejor manera y la mejor estrategia que utilizan los profesores de CEPRE para tener una mejor idea de cómo llegar al final de una molécula. Esta molécula que nosotros vemos acá es una molécula que tiene la forma ABN, ¿ya? Donde el átomo central, en este caso sería el xenón, y B es cualquiera de estos átomos, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Y N viene a ser el subíndice o cuántos átomos están unidos a él. Estas moléculas son moléculas muy comunes, ¿ya? Y son muy prácticas de resolver porque estos elementos, el hidrógeno, el flúor, el cloro y el bromo, solo tienen una posibilidad de enlace. Entonces, no hay de otra manera que ellos van a estar unidos al átomo central mediante enlace simple. No hay de otra. Entonces, si tú tienes al átomo central y tienes a estos átomos alrededor, los unes directamente porque no hay otra forma. Ellos solamente tienen una posibilidad de enlace. Ejemplo, si a mí me dicen, forma la molécula del tricloruro de fósforo, yo lo que hago es unir 1, 2 y 3 cloros alrededor. Pero como yo sé que el fósforo se encuentra en el grupo 5A, significa que tiene 5 electrones de valencia. Entonces, cuento sus 5 electrones de valencia y aquí están, fíjate. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué revelas con esto? Revelas de que el átomo central tiene 2, 4, 6 y 8 electrones alrededor o en su capa de valencia. Por lo tanto, está cumpliendo con la regla del octeto. Esto es un tipo de preguntas común en el examen de admisión. Te preguntan, oye, de las siguientes moléculas, ¿cumple o no cumple con la regla del octeto? ¿Y qué significa regla del octeto? Que tenga 8 electrones alrededor, ¿ya? Veamos dos casos más. Por ejemplo, si yo tengo al trifluoruro de boro, nuevamente, el flúor se une directamente al boro, no hay de otra, ¿ya? Y el boro se encuentra en el grupo 3 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 3 electrones de valencia. Entonces, esos 3 electrones de valencia tú los dibujas así, ahí está, 1, 2 y 3 electrones de valencia. Y si cuentas los electrones en la capa de valencia del boro, ¿cuántos serían? Serán 2, 4 y 6. Recuerden que cada línea, cada par enlazante me representa 2 electrones. Por lo tanto, acá tienes 2, 4 y 6 electrones. Entonces, eso significa que el boro no ha cumplido con la regla del octeto. Tiene menos de 8 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, diremos, el átomo central no cumple con la regla del octeto o tiene octeto incompleto. ¿De acuerdo? Así es como lo analizamos. Y en este caso, en el tetrafluoruro de azufre, nuevamente, lo que hago, uno al flúor, a los 4 flúor al átomo de azufre. Ahí tienes 1, 2, 3, 4 átomos de flúor. Y luego te preguntas, oye, ¿y el azufre en qué grupo de la tabla está? Está en el grupo 6. Está en el grupo 6, entonces tiene 6 electrones de valencia el azufre. Y esos tú los cuentas así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y haciendo esto, te das con la sorpresa que el azufre va a tener 2, 4, 6, 8 y 10 electrones alrededor, lo que significa que ha superado los 8 electrones del octeto. Entonces se dice que tiene octeto expandido, ¿de acuerdo? Ahora, una de las formas o una de las cosas que también te podrían preguntar, ¿ya? Es la hibridación que tiene el átomo central. Y esa hibridación del átomo central tú la sacas a partir del número de pares enlazantes que hay alrededor del átomo central. Por ejemplo, ayúdame, justo está entrando Walter. Fátima, ¿cuál sería la hibridación que tiene aquí el tricloruro de fósforo? O el fósforo. ¿Qué hibridación tendría el fósforo aquí?
SP, SP2, SP3 o alguna diferente de SP, SP2 o SP3? ¿Cuál sería la hibridación del fósforo acá? ¿Alguien que quiera intervenir? SP, hibridación del fósforo SP. No, la hibridación del fósforo es SP3. ¿Y cómo llegas a la conclusión de que es SP3? Pregúntate cuántos pares enlazantes hay alrededor. Fíjate, tienes 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos alrededor. Para 4 pares electrónicos, arma la forma. Mira, acá está el S y el P3, ¿de acuerdo? Entonces la hibridación va a ser SP3, ¿ya? Entonces, bajo la misma lógica, te pregunto, ¿cuál sería la hibridación del boro acá en este átomo? A ver, ¿quién se apunta? ¿Cuál es la hibridación del boro ahí? SP2, claro, excelente. Te preguntas, ¿cuántos pares electrónicos hay alrededor? 3. Veo aquí, ¿no? 1, 2 y 3 pares electrónicos. Para 3 pares electrónicos, que es ahí, mira que lo estás viendo, sería SP2, ¿correcto? Entonces la hibridación que tiene el boro alrededor del átomo central va a ser SP2. Y te recontracreo, ¿cuál sería la hibridación entonces del azufre acá? ¿Cuál sería la hibridación del azufre? Y te advierto que no existe SP4, ¿eh? No, SPS, no. No, no, no. SP3D, claro. Porque, nuevamente, ¿cuántos pares electrónicos hay alrededor del azufre? Cuenta, mira, acá hay 1, 2, 3, 4 y 5 pares electrónicos. Entonces, lo típico es que tú hables de hibridación SP, SP2 y SP3. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo 5 pares electrónicos alrededor? Facilito, ¿no? Con 5 pares electrónicos, acá está mi S, acá está mi P3. Y el que me queda sería un D que debo utilizar para poder llegar a la hibridación. Entonces sería S, P3 y el D, ¿correcto? Entonces la hibridación que va a tener el azufre acá es SP3. Eso normalmente ocurre cuando el octeto es octeto expandido. Y eso es clásico como preguntas también en admisión. Así que a tenerlo en cuenta, el tipo de hibridación, si cumple o no cumple con el octeto, ¿ya? Entonces vayamos ahora a lo que nos piden. ¿Qué nos piden a nosotros? La hibridación, o perdón, el número de pares electrónicos para el caso del xenón flúor 2. Hago lo mismo, ¿no? Solamente que hay que recordar que el xenón se encuentra en el grupo 8 de la tabla periódica, es un gas noble. Sin embargo, es un gas noble que sí puede formar compuestos químicos. Tengo el xenón con 2 átomos de flúor. Y te dije, ¿qué es lo que hago? Cuando yo tengo al hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, directamente los uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar dos uniones. Y al encontrar esas dos uniones, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cuántos pares electrónicos hay alrededor del átomo central? Habría, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 pares electrónicos alrededor del átomo central. Lo que te pide es cuántos pares de electrones no compartidos hay. Chicos, ¿cuál sería tu respuesta si te pidieran el número de pares electrónicos no compartidos, ojo, en el átomo central? ¿Cuál sería tu respuesta? 3, claro, porque en el átomo central, que es el xenón, hay 1, 2 y 3 pares que no son compartidos. Por lo tanto, vas a tener que tu respuesta debería ser D. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál sería la hibridación del xenón en este caso? ¿Cuál sería su hibridación? Chicos, hibridación del xenón. SP3, no. SP3, no. SP3D, claro. Hay 5 pares electrónicos. Profe, ¿dónde? Acá, mira, un par electrónico, 2 pares, 3 pares, 4 y 5 pares electrónicos. Como hay 5 pares electrónicos alrededor del átomo central, entonces con 5, ¿qué es lo que forma? El SP3D. Y si hubiera 6 pares electrónicos, profesor, sería el SP3D2. ¿Ya? Entonces, lo que típicamente tú vas a observar es hasta el SP3D2, ¿ya? Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque se cumple para quienes expanden su capa de valencia, ¿ya? Entonces, para este caso, la alternativa de respuesta sería la letra D, ¿sí? Respuesta. Siguiente pregunta, ¿ya? Te dicen, dadas las siguientes proposiciones referidas a las propiedades de los líquidos, ¿cuáles son correctas? ¿Ya? Primero, la tensión superficial, dime Fátima.
si quieren pueden abrir su micrófono, ¿ah? Creo que se les hace más fácil antes de escribir. Fátima. El N2F2, ¿ya? ¿Cuál sería la forma del N2F2? Ya tendría que ser, a ver. Y, 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 así, 2, 4, 3. Sí, sería, ¿qué hibridación tendría el nitrógeno? Ah, ya. Correcta tu pregunta, perfecto. Porque no tiene un átomo. No, sí tiene un átomo central. Ojo, ya hay que tener cuidado. Sí tiene un átomo central. El átomo central, por definición, es el de menor cantidad y o el menos electronegativo. ¿Ya? Esa es la definición de átomo central. O sea, cuando tú quieras elegir un átomo central dentro de una molécula, va a ser el de menor cantidad y o el menos electronegativo. Y en este caso, si tú me estás preguntando del N2F2, ¿ya? Obviamente el menos electronegativo va a ser el flúor, perdón, el nitrógeno. Entonces, si él va a ser el átomo menos electronegativo, ¿qué es lo que harías? Pondrías los dos átomos de nitrógeno juntos, los dos átomos de flúor alrededor, porque tienes que buscar la máxima simetría. Unes a los átomos de nitrógeno mediante enlace doble, ¿ya? Haz la prueba, chicos, vayan escribiendo ustedes ahí en su papelito, ¿ya? Átomos de nitrógeno mediante enlace doble, el nitrógeno unido a flúor mediante enlace triple, y con eso tienes la trivalencia del nitrógeno, y a cada nitrógeno le corresponde un par libre. ¿Ya? Entonces, eso de ahí te va a dar la forma que tendría la molécula. Ahora, en este caso particular, lo que tú vas a contar son los enlaces sigma alrededor más los pares libres. ¿Ya? Entonces, alrededor de cada nitrógeno, ¿cuántos enlaces sigma hay? Excelente, Fátima. Esa sería la forma. ¿Sí? Esa sería la forma. Entonces, tendrías, alrededor de cada nitrógeno hay dos enlaces sigmas y un par libre, ¿cierto? ¿Sí? Dime que sí o dime que no. Sí. ¿No? Entonces, alrededor de cada nitrógeno hay dos enlaces sigma y un par libre. Entonces, cuento los enlaces sigma. ¿Cuántos enlaces sigmas hay? Dos. ¿Cuántos pares libres? Uno. Entonces, con tres, ¿qué generas? El sp2. ¿Sí? Así de fácil. O sea, cuando tengas enlaces múltiples, solamente considera a los enlaces sigma para poder llegar a tu hibridación, ¿ya? Y ojo, muy importante, ya yo pensaba que estabas tratando de mencionarme otra cosa. Mientras a ti no te digan lo contrario, el átomo central va a tener esa definición, ¿ya? Va a ser el que esté en menor cantidad y o el menos electronegativo. Y si tienes más de un átomo central, la pregunta te va a decir, indica la hibridación alrededor del átomo D, ¿ya? Alrededor del átomo D. Entonces, cuando tú verificas la hibridación a través de alrededor del átomo D, entonces tienes que fijarte que no necesariamente va a haber un átomo central. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, ¿ya? Que ha venido ya en examen de admisión. Si tú haces para el ácido sulfúrico, ya, por favor, hágalo conmigo en su papelito, ¿ya? Pones al azufre en el centro, ¿ya? Pon 4 oxígenos como si formaras una cruz, ¿ya? Y luego de hacer eso, pones 2 hidrógenos a los costados. Entonces lo que vas a tener es hidrógeno, oxígeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, y sobre el azufre un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, ¿ya? Y en este caso particular es lo que tú mencionas, Fátima, ¿no? Ahí tendrían que especificarte alrededor de qué átomo es que tú vas a establecer la hibridación. Si lo haces alrededor del azufre, vas a tener 4 pares o 4 enlazantes sigmas alrededor. Entonces la hibridación va a ser sp3 para el azufre. Y si lo haces alrededor del oxígeno, va a ser lo mismo, porque el oxígeno tiene 2 enlazantes y tiene 2 pares libres. Entonces, los 2 enlazantes considera 2 sigmas más tus 2 pares libres, otros 2 más, 4. ¿Tu hibridación cuál sería? sp3. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que te pidan, tú vas a poder hallar la respuesta. La pregunta que viene en admisión no hacía referencia a la hibridación, sino hacía referencia a la geometría. Entonces, ya queda para ti, tarea para ti. Si yo te digo, oye, ¿cuál es la geometría en el ácido sulfúrico? No sería una pregunta completa.
Porque como el ácido sulfúrico tiene más de un átomo central, entonces tendrías que saber la geometría alrededor de quién. Entonces, en ese caso te tendrían que decir cuál es la geometría, ¿ya? En el ácido sulfúrico alrededor del azufre o alrededor de los oxígenos, ¿no? O uno de los oxígenos, te tendría que enseñarte el oxígeno, ¿ya? Si me dicen alrededor del azufre, como el azufre tiene 4 uniones con 4 oxígenos, la geometría, ¿cuál sería, chicos? Al ojo. Si tengo el azufre con 4 oxígenos alrededor, ¿cuál sería la geometría? Te recontracreo. Si les resulta más fácil, abran su micrófono, ¿no? No tienen ningún problema. No sea ningún problema tampoco. Geometría alrededor del azufre. Tetraédrica, ¿ya? Porque el azufre tiene 4 uniones, ¿ya? Con los oxígenos. Y si tú hablas la geometría alrededor del oxígeno, que está unido al hidrógeno, ¿ya? En ese caso la geometría sería angular. ¿Por qué? Porque cada oxígeno tiene 2 pares libres. Si no hubiera pares libres, la geometría sería lineal. Pero como hay pares libres, la geometría es angular, ¿ya? Entonces, esa debe ser la forma. ¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cuál sería la geometría del amoníaco? La geometría del amoníaco sería piramidal, porque en el amoníaco lo que tú tienes es el nitrógeno unido a 3 hidrógenos y un par libre, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho de a qué examen de admisión vamos. Nosotros estamos enfocándonos en admisión 1. Entonces, mientras a ti no te digan lo contrario, la geometría se refiere a geometría angular, ¿ya? O geometría molecular, perdón, geometría molecular, ¿ya? Entonces, a mí me dicen, oye, así a secas, oye, ¿cuál es la geometría del amoníaco? La geometría del amoníaco es piramidal. ¿Por qué? Porque consideras al nitrógeno arriba y a los 3 hidrógenos abajo, geometría piramidal. Pero si tú vas a exámenes tipo agraria, por ejemplo, ahí hacen énfasis mucho a la geometría orbital. Entonces hay que tener cuidado porque en el amoníaco, ¿qué es lo que ocurre? Tienes 3 pares que se unen al hidrógeno, pero tienes un par libre. Y ese par libre haría un cuarto orbital. 4 orbitales forman tetraedro. Entonces, si te preguntan por la geometría orbital, sería tetraédrica. Pero si te preguntan por la geometría molecular, sería piramidal. ¿Ya? Sería bueno que repasen eso de ahí. Les voy a pasar la diapositiva de la clase teórica para que le den una chequeada y puedan terminar de consolidarlo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? ¿Todo bien? Excelente. Eso es lo interesante. O sea, cuando aparecen las preguntas es cuando se nutren más y aprenden más todavía. Ya si hubiera alguna otra pregunta, me la mencionan. ¿Ya? Siguiente. Te dicen, da las siguientes proposiciones referidas a las propiedades de los líquidos, ¿ya? ¿Cuáles son correctas? Primero, la tensión superficial del agua se puede reducir por la adición de un detergente, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero, claro. ¿Qué es un detergente? Un detergente es un agente tensoactivo. Un agente que produce o que reduce la tensión superficial del agua y que permite que pueda interactuar la parte de la suciedad, que típicamente es material orgánico, con el agua, que es un material polar. Entonces, lo orgánico con lo polar, ¿ya? Típicamente la suciedad orgánica con lo polar, que es el agua, no tienen afinidad. Entonces, para que haya afinidad, tienes que colocar un agente tensoactivo. Y esos agentes tensoactivos típicamente van a ser los detergentes. Por ejemplo, quieres lavar tu ropa. Si quieres lavar tu ropa, no vas a lavarla con agüita nomás. ¿Por qué? Porque típicamente la suciedad de nuestro cuerpo es material orgánico. Y si pretendes lavarlo con agua, no vas a conseguir nada porque el agua no interactúa con ese material orgánico. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que tú haces es agregar un agente tensoactivo, un detergente. Y estos detergentes, ¿qué es lo que hacen? Si tú notas acá, y esta parte celeste me representa al agua, y esta parte marroncita me está representando a la suciedad, el agente tensoactivo típicamente va a tener 2 zonas. Una zona que va a ser hidrofóbica y otra zona que va a ser hidrofílica, ¿ya? La zona hidrofílica, ¿ya? Hidrofílica tiene afinidad con el agua.
Y la zona hidrofóbica no tiene afinidad con el agua, pero tiene afinidad con la suciedad. Entonces, ¿qué ocurre? Las partículas del detergente se incrustan aquí en la suciedad, fíjate. Entonces, la parte hidrofóbica, que sí tiene afinidad con la suciedad, se incrusta, se clava. Y tú vas a tener aquí la zona hidrofílica, que sí tiene afinidad con el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme tú vas haciendo el proceso de lavado, el agua va tratando de arrastrar a estas cabecitas que tienen afinidad con el agua hasta que lo separa y logras tú el proceso de lavado y enjuague. ¿Ya? Esto que se está formando acá, que parece un alfiletero, no es otra cosa que una micela. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La parte hidrofóbica se ha clavado en la suciedad de material orgánico y ha quedado como que una esfera con cabecitas de zona hidrofílica. Entonces, cuando pasa el agua a través de la suciedad, lo arrastra y se lo lleva. Eso es clásico de los detergentes. Por ejemplo, puedes tener detergentes aniónicos, puedes tener detergentes catiónicos, detergentes que no son iónicos o detergentes que puedan ser anfóteros. Cualquiera de estos casos, si tú te das cuenta, mira, tienes aquí una cola, ¿ya? Una cola que tiene una naturaleza orgánica, típicamente afín con la suciedad o hidrofóbica, si quieres llamarlo. Mientras que esta zona es una zona que es hidrofílica, que tiene afinidad con el agua. En este caso son iones negativos, en este caso son iones positivos. En este caso es un extremo que es muy polar y que puede formar puente de hidrógeno con el agua, ¿no? Y en este caso vas a tener anfoterismo, parte positiva y parte negativa. Es así como funciona el detergente y produce o promueve el proceso de lavado y enjuague, ¿ya? Entonces, esto es en el caso de los detergentes. Entonces, la tensión superficial del agua se puede reducir por la adición de un detergente. Yes, eso es correcto, ¿ya? La miel de abeja tiene mayor viscosidad que la gasolina, ¿verdadero o falso? ¿La miel de abeja tiene mayor viscosidad que la gasolina, sí o no? Yes, la miel de abeja es recontra viscosa. ¿Qué es la viscosidad? Resistencia que ofrece un líquido a fluir. ¿De qué depende? Tres factores: forma y tamaño de moléculas. Depende de las fuerzas intermoleculares y depende de la temperatura. Por lo general, en los líquidos, a mayor temperatura se reduce la viscosidad. Por ejemplo, si tú tienes el aceite en la sartén fría, el aceite se mueve lentamente. Pero si tú incrementas la temperatura de la sartén, el aceite se empieza a mover con mayor rapidez. ¿Por qué razón? Porque a mayor temperatura se reducen las fuerzas intermoleculares y por lo tanto también se reduce la viscosidad. ¿Ya? Luego, me dicen, la presión de vapor de un líquido depende de su volumen y de su temperatura. ¿Ya? Importante, la presión de vapor de un líquido es una propiedad intensiva. ¿Ya? Y como es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. O sea, no depende de la masa, no depende del volumen, no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, esa alternativa, ¿cómo sería? ¿Verdadera o falsa? Falsa, claro, porque la presión de vapor sí depende de la temperatura, pero no depende del volumen, no depende de la cantidad porque es una propiedad intensiva. La presión de vapor para un líquido dado depende únicamente de la temperatura. Y si yo comparo dos líquidos diferentes, va a depender obviamente de las fuerzas intermoleculares, de la naturaleza del líquido y va a depender de la temperatura. La presión de vapor tú tienes que analizarla bajo dos criterios. Uno, si tienes un recipiente abierto, y dos, si tienes un recipiente cerrado, ¿ya? Si tienes un recipiente abierto, la evaporación se va a dar hasta sequedad. O sea, en otras palabras, se evapora y nada lo detiene, ¿ya? Así es como se va a dar la vaporización en un recipiente abierto. Y en este caso, la vaporización es un fenómeno de superficie. Las moléculas que se encuentran en el interior empiezan a colisionar entre ellas y cuando chocan con las que están en superficie, empiezan a salir. Mayor temperatura, mayor tasa de evaporación. Menor temperatura, menor tasa de evaporación. Sin embargo, en un recipiente cerrado, ese proceso llega a un equilibrio, ¿ya? Y cuando llega al equilibrio se dice que tú estás frente a un vapor saturado, ¿correcto? Los procesos de evaporación se igualan a los procesos de condensación. Y en ese momento decimos que el vapor se encuentra saturado a esa temperatura, ¿ya? Entonces, analizando,
¿La tensión superficial del agua se puede reducir por la adición de un detergente? Yes, eso es correcto. ¿La miel de abeja tiene mayor densidad que la viscosidad que la gasolina? Yes, también es correcto. ¿La presión de vapor de un líquido depende de su volumen y de su temperatura? No, eso no es correcto, falsa. Entonces, sería verdadero, verdadero y falsa. Alternativa sería entonces 1 y 2 lo correcto. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor, ¿ya? Siguiente, ya. Esta pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuántos de los siguientes iones están bien nombrados? ¿Ya? Estrategia de unidemia, chicos. Siempre le hemos dicho, hay un grupo de iones, y estés donde estés, estés donde estés, te van a decir, y si es un buen grupo, si es un buen profesor, te va a decir, mira, ¿sabes qué? No puedes perder tiempo en el examen de admisión en estar deduciendo los iones. No puedes. O sea, hay iones que te los tienes que saber sí o sí. Este grupo, por lo menos, te lo debes conocer. Óxido, hidróxido, amonio, clorato, nitrato, carbonato, sulfato y fosfato. Te lo debes saber de memoria. Es más, si puedes con el cromato y el dicromato, mucho mejor todavía. Pero por lo menos este primer grupo te lo tienes que saber de memoria. ¿Cómo te lo aprendes de memoria? Empieza a formar tus moléculas, ¿ya? Estás avanzando, ahí no tienes nada que hacer, en vez de estar chateando por el celular o en vez de estar viendo el Facebook, te pones a escribir óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio. Y así vas armando tus moléculas y tus fórmulas y te vas recordando cómo van a darse las sustancias, ¿ya? Ahora, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer de que no lo hiciste. ¿Qué tengo? Tengo que memorizar los estados de oxidación de las sustancias, ¿no? En el primer caso, me hablan acerca del permanganato. Perdón, me hablan de esa sustancia, ya te solté el nombre. En esta sustancia, ¿qué debo recordar? Debo recordar que el manganeso trabaja con cargas 2 y 3 en medio básico y trabaja con cargas 6 y 7 en medio ácido. Entonces, lo que tendría que averiguar es cuál es el número de oxidación que tiene el manganeso acá. De antemano tú ya sabes que el oxígeno actúa con carga menos 2. Y al ojo, chicos, ahí el manganeso, ¿con qué carga va a trabajar? Directo, por favor, rapidito. ¿Con qué carga trabaja ahí el manganeso? La idea es que todo me dé menos 1, ¿cierto? Y para que todo me dé menos 1, el manganeso debe trabajar con carga 7. 4 por menos 2, menos 8. Y menos 8 más 7 me da menos 1. Y siempre que el manganeso o cualquier átomo trabaje con carga más 7, ¿qué prefijo se le da? Per con la terminación ico. Por lo tanto, él va a ser permangánico o permanganato. En este caso, porque es un oxanión. Por lo tanto, esta sustancia se va a llamar permanganato. Yes, es correcto. Luego, en el siguiente caso, el NO3, ¿ya? Aquí el nitrógeno o el oxígeno actúa con carga menos 2. El nitrógeno actúa con carga 5. Entonces, si el nitrógeno actúa con carga 5, con carga 3 es nitrito y con carga 5 es nitrato. ¿Ya? Así de fácil. Acá, cromo 2 o 7. El cromo también actúa con carga 2 y 3 y con carga 3 y 6. Y deduciendo, acá te vas a dar con la sorpresa de que el cromo, ¿con qué carga va a trabajar, chicos? Con carga 6. Y si actúa con carga 6, entonces estamos acá. Con 3 es oso y con 6 es ico. Cromito, cromato. Entonces, esto debería ser cromato, pero como tiene 2 átomos de cromo, va a ser dicromato. Entonces, si es dicromato, es correcto. ¿Está bien? Es dicromato. Luego, aparece el O2 con carga menos 2. Profe, el oxígeno actúa con carga menos 2. No siempre, no siempre. Típicamente tiene carga menos 2, pero acá hay que analizar. Si yo sé que dos oxígenos tienen carga menos 2, significa que cada oxígeno tiene carga menos 1. Y si el oxígeno está trabajando con carga menos 1, estoy frente a ¿qué? Frente a un peróxido. Por lo tanto, esto se va a llamar ion peróxido. ¿Ya? Y si nosotros vamos con el cromo O4, ¿ya? Acá también de la misma manera, deducimos, el oxígeno tiene carga menos 2 y llegamos a la conclusión de que el cromo trabaja con carga más 6.
Y con carga más 6, ¿cómo se va a llamar él? Él se va a llamar ion, acá dice dicromato, no, esto debe ser cromato. A ver, lo corrijo de una vez para que llegue bien hacia ustedes. Y esto debe ser ion cromato. Pi, se acabó, guardar y pam. Entonces, siendo así, ¿qué tendría? Ion cromato. Entonces, alternativa, lo primero es verdadero, lo segundo es incorrecto, lo tercero es verdadero, lo de acá es correcto, lo de acá es incorrecto, entonces te piden cuáles de los iones están bien nombrados, marcarías como respuesta 3. Alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Alternativa, letra C. Listo, en los que nos queda de este tiempo, poquito tiempo nos queda, pero suficiente para resolver este ejercicio. Te dice, el análisis de un cloruro metálico, este de acá, revela que contiene 67,2% en masa de cloro y calcule la masa atómica del metal M. ¿Ya? Entonces, estos son unidades químicas de masa, ¿cierto? ¿Qué vas a decir? Bueno, yo tengo al M-cloro 3, ¿ya? Y me están diciendo que el cloro me está representando el 67,2%. Por lo tanto, el metal me tiene que representar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 32,8 para que todo me dé 100%. Esto es proporcional a la cantidad de cloro y esto es proporcional a la cantidad del metal M. Entonces, ¿cuánto de cloro tengo? Tengo 3 átomos de cloro y tengo un átomo del metal. Entonces, siendo así, diré por proporcionalidad, esta masa es a 67,2, como esta masa es a 32,8. Y pregunta, ¿conozco la masa atómica del cloro, sí o no? Sí. ¿Cuánto vale la masa atómica del cloro? 35,5. Entonces, despejando de acá, 3 por 35,5 entre 67,2 es igual a la masa atómica del metal entre 32,8. Y listo el pollo, ¿no? Se acabó. ¿Cuánto saldría tu respuesta? Tu respuesta sería 51,98. ¿Y 51,98 con quién coincide, chicos? ¿Con qué alternativa? Con la letra C. Esa sería tu respuesta. Alternativa, la letra C. ¿Ya?